En este video voy a revelarte el detalle más aterrador y fascinante de las crónicas de George Bale Owen, la razón exacta por la cual en el más allá es físicamente imposible ocultar quién eres. Al final de este relato entenderás cómo funciona el sistema de justicia universal que Owen cartografió, uno que no requiere de jueces ni tribunales, sino de una luz que expone tus secretos más profundos y que te obligará a replantear qué estás pensando en este preciso instante. George Bale Owen, este hombre de fe inquebrantable, comenzó a recibir mensajes escritos de su propia madre fallecida. Pero esto no era un simple consuelo familiar. A través de la técnica de la escritura automática, el reverendo transcribió miles de páginas que detallaban con una precisión arquitectónica y escalofriante la geografía exacta del plano espiritual. Hoy en este canal vamos a abrir los archivos originales de su libro La verdad más allá del velo. Vamos a sumergirnos en una investigación psíquica documentada para descubrir cómo son las casas, las ciudades astrales y el día a día de los espíritus. Para entender la magnitud de este caso debemos situarnos en el tiempo. Inglaterra a principios de la década de 1920. El mundo entero estaba de luto. La Primera Guerra Mundial y la devastadora pandemia de la gripe española había dejado a millones de familias destrozadas. La muerte era una sombra constante y la desesperación por saber de los seres queridos perdidos hizo que el espiritismo y la búsqueda de médiums reales experimentara un auge sin precedentes. En medio de este clima de dolor, encontramos al reverendo George Bale Owen. Él era vicario de Otford en Lancaster, un hombre descrito por sus feligreses como humilde, callado y dedicado eternamente a su parroquia. No tenía ningún interés previo en los fenómenos paranormales. De hecho, como sacerdote veía las sesiones de espiritismo con profundo escepticismo y precaución. Sin embargo, a los 44 años, algo comenzó a perturbar su paz. Owen empezó a sentir una extraña presión en su mente y en su brazo derecho. No era un dolor físico, sino un impulso abrumador, una urgencia inexplicable de sentarse frente a un escritorio con papel y lápiz. En sus propios diarios, el reverendo describe su terror inicial. Temía estar perdiendo la razón o, peor aún, desde su perspectiva teológica, temía estar siendo engañado por fuerzas oscuras. Luchó contra este impulso durante semanas, pero la presión se volvió insoportable. Finalmente, una noche, en la soledad de su estudio iluminado apenas por una lámpara de aceite, cedió. Tomó la pluma, cerró los ojos y dejó su mente en blanco. Inmediatamente su mano comenzó a moverse a una velocidad vertiginosa. La letra que aparecía en el papel no era suya. Los trazos eran diferentes. La presión de la tinta era distinta. Cuando la mano finalmente se detuvo, Owen, con el corazón latiendo a 1000 por hora, leyó la firma al final de la hoja. Era de su madre, quien había fallecido años atrás. El mensaje inicial era de consuelo, pero pronto las comunicaciones adquirieron un tono completamente distinto. La madre de Owen, junto a un grupo de entidades que se identificaban como guías espirituales, le revelaron que había sido elegido como un canal. Su misión no era recibir mensajes personales, sino transmitir a la humanidad asolada por la guerra una descripción exacta y metódica de la vida en el más allá. Así comenzó un proyecto de 5 años de escritura automática, dando origen a uno de los casos paranormales documentados más extensos de la historia. El primer gran misterio de los textos del reverendo Owen abordan ese momento exacto de la transición. ¿Qué ocurre justo cuando el corazón deja de latir? Según los documentos originales dictados por los guías espirituales, el instante de la muerte física no es un salto a un cielo brillante lleno de nubes, ni un descenso a un infierno de fuego. La muerte es descrita como un desprendimiento sutil. Ocurre de una forma tan natural como quien abre una puerta y sale de una habitación oscura hacia un pasillo iluminado. El espíritu de la madre de Owen detalló un estado intermedio, una especie de sala de recuperación o limbo al que todos llegamos inicialmente. Explicó que muchas almas, especialmente aquellas que murieron de forma trágica, repentina o que estaban profundamente apegadas a lo material,
Despiertan en un estado de confusión absoluta. No saben que están muertas. El entorno en esta primera fase se describe como una réplica gris y nebulosa del mundo físico. Los espíritus caminan por calles que parecen sus calles, entran a casas que parecen sus casas, pero todo está cubierto por una neblina pesada y carente de color. En los textos, a esta zona se le llama el cinturón de la tierra. En las transcripciones literales, un guía espiritual le dicta a Owen lo siguiente: el mayor sufrimiento en las primeras esferas no es un castigo divino, sino la ceguera autoimpuesta. Vemos almas vagando por escenarios sombríos que ellos mismos han creado con su culpa, sus remordimientos y sus adicciones terrenales. Nuestra tarea aquí es acercarnos a ellos en la oscuridad, tratar de despertarlos y mostrarles que la luz existe, pero solo pueden verla cuando deciden perdonarse a sí mismos. Esto es fascinante porque nos plantea un más allá que no es un juicio final ejecutado por un ser supremo, sino un proceso de autoevaluación psicológica. Los textos describen la existencia de hospitales espirituales ubicados en estas zonas fronterizas. Aquí, almas especializadas trabajan incansablemente para tratar a los recién fallecidos que llegan con traumas severos. Si el alma logra liberar su pesadez mental y acepta su nueva condición, la neblina se disipa. Es entonces cuando ocurre la verdadera ascensión hacia las esferas de luz, revelando una geografía de una belleza indescriptible. Llegamos a la parte más espectacular de la investigación psíquica del reverendo Owen. Una vez que el espíritu sana y cruza esa espesa neblina gris del cinturón de la tierra, entra a la esfera de luz, conocida en sus primeros niveles como las tierras bajas del cielo, y aquí la vida después de la muerte cambia por completo ante los ojos. Si pensabas que el plano espiritual era un lugar donde las almas simplemente duermen, prepárate. Los diálogos originales cartografían un mundo sólido, sumamente organizado y lleno de vida real. En las transcripciones, su madre le dicta que en esta primera esfera se encuentran árboles y flores muy similares a los jardines terrenales. Sin embargo, en el más allá, la naturaleza es totalmente inmune a la descomposición y a la muerte. Las plantas están dotadas de cualidades que las hacen reaccionar y ser una parte activa del entorno vibracional. El texto original es asombroso. Nos dice que incluso el agua tiene otra naturaleza maravillosa. El fluir en los ríos no produce un simple sonido líquido. El movimiento del agua es descrito literalmente por los guías como música, una melodía acompañada de amplias armonías de color flotando en el aire. Es una experiencia inmersiva para todos los sentidos a la vez. Además, en estos paisajes pacíficos conviven animales. Los guías aseguraron de dictarle al reverendo que la conciencia animal sobrevive intacta a la muerte. Sus escritos describen a nuestras mascotas en el más allá como seres que siguen siendo amigos fieles del hombre, pero ahora son mucho más cercanos, inteligentes y por fin están liberados del miedo y las crueldades que sufren en la tierra. Dejando atrás la naturaleza, lo que más impactó a los investigadores fueron las inmensas ciudades astrales. Los guías detallaron que en el más allá existen metrópolis gigantescas. Hablan de edificios públicos majestuosos que albergan enormes universidades, observatorios y bibliotecas de sabiduría. Su arquitectura mezcla la elegancia clásica, pero están construidas con materiales que no existen en nuestro mundo. Utilizan sustancias parecidas al cristal condensado y al alabastro translúcido, materiales que literalmente respiran luz y cambian de tonalidad según la energía colectiva de las almas allí reunidas. ¿Cómo se mueven las almas por estas ciudades de luz? Los textos revelan que, aunque a los espíritus les gusta caminar para disfrutar del entorno, el medio de transporte real es la voluntad. Si un espíritu desea visitar un templo al otro lado de la ciudad, solo necesita enfocar firmemente su pensamiento y, mediante un deslizamiento suave, se materializan directo en su destino. Ahora, ¿dónde viven de forma individual? La madre de Owen describe su propia casa con una precisión que revela claramente cómo funciona la justicia universal. Le explicó a su hijo que en este plano nadie construye una casa usando ladrillos. Las casas son simplemente la manifestación física directa del carácter y los actos terrenales del individuo.
Mi hogar, dictó la madre a través de la pluma del reverendo, está rodeada de hermosos jardines que florecen exactamente con cada buen pensamiento que envié a la tierra. Las paredes de mi casa están hechas de una luz rosada y sólida, formada por todo el amor que compartí. La otra cara de la moneda es escalofriante. Ella cuenta que visitó zonas donde habitan almas que en vida fueron egoístas y cerradas. Sus hogares son estrechos, muy oscuros, como chozas sin ventanas. Nadie los castigó. Ellos mismos construyeron esas prisiones arquitectónicas con su propia mente limitada. Finalmente, abordaron el tema de la ropa. Los espíritus revelaron que la vestimenta es una emanación directa del aura personal. Aquellos con un desarrollo espiritual avanzado llevan ropas que brillan con hermosos tonos de luz. Por el contrario, un espíritu aferrado al odio aparecerá con ropas manchadas o rasgadas, y no hay forma de ocultarlo con lujos falsos. En el más allá no puedes fingir. Tu ropa y tu casa muestran exactamente quién eres por dentro. Es un mundo de transparencia absoluta. Una de las grandes preguntas que todos nos hacemos cuando pensamos en qué hay después de la muerte es: ¿qué vamos a hacer allí durante toda la eternidad? La idea tradicional a menudo nos pinta un escenario de descanso eterno, tocando arpas sobre nubes blancas. Para muchos, seamos sinceros, esa idea suena increíblemente aburrida. Sin embargo, los textos del reverendo George Bale Owen rompieron por completo con este mito. Al canalizar estos misterios a través de su escritura automática, sus guías espirituales le revelaron que la vida en el más allá es todo menos estática. De hecho, es un lugar de inmensa actividad, aprendizaje continuo y trabajo con propósito. Según los documentos originales de la vida más allá del velo, no existe el desempleo espiritual, pero tampoco existe la fatiga física. Los espíritus eligen ocupaciones basadas en las pasiones y talentos que comenzaron a desarrollar en la tierra, pero sin las limitaciones del mundo material. Un detalle fascinante que Owen describe es la comunicación y la indumentaria. En estas esferas el lenguaje hablado es secundario. La comunicación es un intercambio directo de pensamientos o flujos de ideas que eliminan cualquier malentendido. Además, la ropa que se viste no es de tela, sino de una emanación de su propia luz interna. Los guías explican que un espíritu que trabaja en las artes emite un tono diferente al de un investigador, y su túnica brilla con la intensidad de su grado de servicio. El reverendo transcribió la existencia de inmensas universidades del espíritu y salones de sabiduría. Si en la vida fuiste un científico frustrado por la falta de recursos, en el plano espiritual tienes acceso a laboratorios donde se estudian las leyes puras de la energía y la materia. Los guías explican que muchos de estos grandes descubrimientos e invenciones de nuestra humanidad son, de hecho, inspiraciones o descargas mentales proyectadas desde estos laboratorios astrales hacia la mente de los científicos en la Tierra que están sintonizados en la misma frecuencia. Owen menciona que incluso existen museos de ideas donde se guardan proyectos que la humanidad aún no está lista para comprender. Pero no todo es ciencia. La descripción sobre la música y el arte son asombrosas. En el mundo espiritual, la música no es solo sonido, es luz, es calor y es forma. Los espíritus describen sinfonías de creación, donde coros masivos de almas cantan y, a través de la vibración de sus voces, literalmente construyen paisajes, templos y jardines etéreos. Owen detalla cómo las estructuras arquitectónicas pueden ser modificadas o embellecidas mediante la armonía colectiva de los presentes. Y luego están los trabajos de rescate, quizás la misión más noble descrita en este caso real de espiritismo. Grupos de almas avanzadas, a menudo llamadas las ligas de rescate, se preparan voluntariamente para descender a las esferas más bajas, al denso cinturón de la Tierra del que hablamos en el capítulo anterior. Su trabajo es adentrarse en la oscuridad para encontrar a las almas perdidas, confundidas o atrapadas en sus propias pesadillas terrenales y ayudarlas a encontrar la luz. Los textos detallan cómo estos rescatistas espirituales deben bajar su propia vibración, un proceso doloroso que se describe como casi sumergirse en un océano helado y sofocante, solo para poder ser visto por los espíritus oscurecidos. Owen relata casos donde estos rescatistas pasan años de nuestro tiempo intentando convencer a un solo espíritu de que abandone su prisión de odio o culpa,
es un acto de amor incondicional. Esta visión transformó por completo la narrativa victoriana de la muerte. No somos juzgados y enviados a un destino final inamovible. Somos estudiantes eternos en un universo infinito, donde cada alma tiene una oficina, un estudio o una misión que cumplir para el bienestar del cosmos. Cualquier persona escéptica podría preguntarse, ¿y por qué deberíamos creer en los escritos de un humilde vicario de pueblo? Aquí es donde la historia de George Vale Owen da un giro que lo consolida como una de las piezas de investigación psíquica documentada más importantes de la historia moderna. Para 1920, los manuscritos de Owen, llenos de estas revelaciones sobre la vida después de la muerte, habían crecido hasta convertirse en miles de páginas. Owen no quería fama, de hecho mantenía sus escritos en secreto, temiendo la reacción de la Iglesia de Inglaterra, pero un amigo cercano, convencido de la importancia mundial de estos textos, logró hacer llegar una copia a uno de los intelectos más brillantes de la época, Sir Arthur Conan Doyle. El creador de Sherlock Holmes no era solo un escritor famoso, era un investigador meticuloso y uno de los líderes mundiales en el estudio de los médiums reales y el espiritismo. Doyle, un hombre acostumbrado a desenmascarar fraudes, leyó los manuscritos del reverendo Owen y quedó absolutamente paralizado. Doyle declaró públicamente: "No conozco ninguna revelación espiritual que se compare en claridad, belleza y coherencia lógica con la que ha recibido este vicario". Impulsado por Conan Doyle y por Lord Northfield, uno de los magnates de la prensa más poderosa de Inglaterra, el periódico Weekly Dispatch comenzó a publicar los escritos de Owen en entregas semanales. El éxito fue arrollador. Cientos de miles de personas leían cada domingo las descripciones del más allá, encontrando consuelo tras las masacres de la guerra. Pero la verdad siempre tiene un precio. La Iglesia de Inglaterra no toleró que uno de sus sacerdotes hablara de un cielo donde no había castigos eternos, sino evolución y rescate. Hablar de comunicación con espíritus era visto como herejía pura. El obispo de Liverpool citó al reverendo Owen y le dio un ultimátum: o dejaba de escribir y se retractaba públicamente, o perdería su parroquia, su salario y su hogar. Imagínate estar en la posición de Owen, renunciar a todo lo que habías construido en tu vida terrenal, o negar la verdad de lo que habías experimentado y silenciar las voces de tus guías. Owen no lo dudó, eligió la verdad. Fue despojado de su cargo, se vio obligado a abandonar su parroquia de Orford que tanto amaba. Sus últimos años los pasó en la pobreza, viajando y dando conferencias gratuitas sobre sus revelaciones, soportando las burlas de la prensa religiosa tradicional. Su vida es la prueba viviente de que no lo hizo por dinero o por estatus. De hecho, lo perdió todo. Lo hizo porque sabía con absoluta certeza que el mensaje que estaba transmitiendo era real. George Vale Owen falleció en 1931 a la edad de 61 años. Quienes estuvieron con él en su lecho de muerte afirmaron que sus últimos momentos fueron de una paz absoluta. Al exhalar por última vez, una sonrisa iluminó su rostro. Había vuelto a casa. Por fin, sus propios ojos estaban viendo esos paisajes de luz, esas ciudades de cristales y esos jardines astrales que su mano había descrito durante años en la oscuridad de su pequeño estudio terrenal. Amigos, si les gustó la historia, no olviden compartirla, suscribirse, darle like, eso me ayudaría bastante para que siga creciendo el canal, y si gustan también pueden hypearlo. Por lo pronto, les dejo una historia de este lado, sí, de este lado, que les va a gustar. Nos vemos en el próximo video.